Buenas noches. Les damos la bienvenida a esta lección divina de este día en que estamos prácticamente celebrando este domingo, el penúltimo domingo del tiempo ordinario. Así es que una disculpa por empezar un poco tarde, ya saben los problemas técnicos, pero estamos aquí iniciando. Gracias por su presencia, gracias por conectarse. Damos inicio. Adelante. Pues bien, damos inicio con una breve oración. Pongámonos en las manos del Señor y vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu baja, Divino Espíritu baja, y en llamas de amor a todos abrazar, y en llamas de amor a todos abrazar, así como en Pentecostés, así como en Pentecostés, derrama su amor, aquí tu espíritu de amor, derrama, Señor, aquí tu espíritu de amor. Ven Espíritu Santo, inúndanos con tu presencia, porque necesitamos de ti. Abre nuestra mente, nuestro corazón a tus inspiraciones. Ven Espíritu Santo, porque nos hace falta tu presencia en nuestra vida. Ven y derrámate aquí y ahora. Especialmente los que están siguiendo esta transmisión, los que están viendo este video. Ven, amado Espíritu, porque te necesitamos. Ven y llénanos de ti, para que estemos atentos a tu palabra. Y al recibir todo aquello que tú nos das, los talentos, nos pongamos a trabajar para la construcción del reino. Ven, amado Espíritu, nos ponemos en tus manos en esta noche. Gracias, bendito y alabado seas por siempre. Amén. Muy bien, pues estamos en este domingo 33º del tiempo ordinario. Entonces, estamos prácticamente ya en este final del calendario litúrgico. Y bueno, vamos a dar inicio con nuestra lección divina después de haber invocado al Espíritu. Empecemos con nuestro primer paso, que es la lectura. Y vamos a leer ahora el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. Muy bien, pues vamos a poner atención. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5.
El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1.000.000 hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5.000.000 y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5.000.000 me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2.000.000 y le dijo: Señor, 2.000.000 me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1.000.000 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu 1.000.000 bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el 1.000.000 y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Escuchado este texto, ahora viene la parte de subrayar verbos, nombres, lugares, pero para esta semana, esta tarea te va a tocar a ti ya en casa. Tomas tu texto y haces tus anotaciones en el texto. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos pues a avanzar. Eso se los dejo de tarea y yo espero que lo estén haciendo. Yo quisiera que en los comentarios me dijeran si están haciendo su ejercicio, si están subrayando, si están haciendo con colores, nombres, lugares, personas, etcétera, etcétera. Espero que así sea. Esta semana ya es tarea de ustedes. Espero que sí lo hagan. Muy bien. Entonces, el primer paso de nuestra lección obedece a la pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué dice? Nuevamente, como la semana pasada, Jesús vuelve a hablar del reino de los cielos en parábolas. Hemos estado escuchando cómo Jesús habla en parábolas. Segundo, la parábola que hemos escuchado es la parábola de los talentos. Sin embargo, en esta traducción que nosotros hemos escuchado, dice millones. Sin embargo, en el texto original nos dice que son talentos. Ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el texto? Dentro de esta parábola dice que un hombre que se fue de viaje, pero que regresa. Muy bien. Siguiente, antes de irse, les dio talentos a sus siervos. Y la conclusión de la parábola. Eso dice el texto. Muy bien. Así es que después de haber escrito en su cuaderno lo que dice el texto a grandes rasgos, ¿qué dice el texto? Pues dice eso, habla de la parábola de los talentos. Y ya seguramente es muy conocida esta parábola para muchos de nosotros. Entonces, en base a
a lo que ya leímos, que la lectura tiene que ayudarnos a retener el texto en nuestra cabeza, recordarlo el texto, sin añadir, sin hacer interpretaciones todavía. Muy bien, entonces vamos a nuestra siguiente paso de la lección divina, que es la meditación, que obedece a la pregunta: ¿qué me dice el texto? Estar atentos, ¿qué me está diciendo el texto? Vamos al punto número 1 que anotamos. Yo lo anoté. Jesús vuelve a hablar del reino de los cielos en parábolas. Nuevamente la idea del reino de los cielos se hace presente en este domingo, en el cual escuchamos esta lectura del Evangelio de Mateo capítulo 25, ahora de los versículos 14 al 30. Nuevamente Jesús habla del reino de los cielos, por lo tanto ya no nos vamos a detener porque ya hemos visto de alguna forma esto. Muy bien. 2. Ahora sí entramos como tal en materia. Habla de la parábola de los talentos. Y esta parábola, al igual que la semana pasada, si ustedes recuerdan, de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes, también tiene un sentido escatológico. Solo lo estamos recordando. Escatológico no es una mala palabra. Escatológico es una palabra, un término que tiene su origen en el griego, y es porque esta última parte del Evangelio de Mateo, el discurso de Jesús, todo este discurso es un discurso escatológico. Escatológico viene de escatos, que quiere decir último, y logos, estudio, tratado, un tratado sobre las últimas realidades. Por lo tanto, esta parábola habla de las realidades últimas, del fin de la historia, del fin del tiempo. Yo creo que necesitamos recordar acerca de nuestro calendario litúrgico. Solo estamos recordando. Nuestro calendario litúrgico, nuestro ciclo litúrgico del tiempo ordinario tiene 34 semanas, como ustedes bien lo saben. Y ahora estamos en la semana 33 del tiempo ordinario. Por eso este texto tiene ese tinte escatológico. Se está terminando el ciclo litúrgico, por eso habla de las últimas realidades. Además de esto, el evangelio que hemos seguido en todo este ciclo litúrgico es el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, si ustedes lo recuerdan. Y si tiene 28 capítulos, ahora estamos en el capítulo 25. Quiere decir que el Evangelio también está llegando a su término. Fíjense bien, vamos rapidísimo para recordarlo y ponernos en contexto. Fíjense, en el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, Jesús entra a Jerusalén. En el capítulo mismo 21, entra y llega al templo y observa que el templo se ha convertido en una cueva de ladrones. ¿Se acuerdan? Que agarra un cordel como látigo y empieza a golpear y empieza a volcar las mesas. Si lo recuerdan, es en el mismo capítulo 21. En el capítulo 22 viene la parábola del banquete nupcial, el banquete de bodas. ¿Recuerdan? No les estoy poniendo todo, pero en realidad hay más sucesos, solo para que lo tengamos en cuenta. En el mismo capítulo 22 habla del tributo al César, que también ya lo vimos. Del mandamiento principal, cuál es el mandamiento más grande, más importante. Y después, fíjense, en el capítulo 24 y 25 es lo que llamamos el discurso escatológico. ¿Por qué? Porque Jesús
el objetivo de Jesús es entrar a Jerusalén. Él sabe que cuando llega a Jerusalén, prácticamente está llegando al fin de su vida. Él sabe que lo van a acusar, él sabe que lo van a matar, él sabe que va a morir, él sabe que ya no va a estar presente. Por eso, desde el capítulo 24 y capítulo 25, ese discurso viene en este sentido escatológico del fin, de las últimas realidades, de ya no voy a estar presente, de la ausencia del novio que se va pero regresa, de los talentos. Entonces, dentro del discurso escatológico, se habla de las 10 vírgenes o de las 10 jóvenes. También entra la parábola de los 10 talentos. Y si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura y revisamos el capítulo 26 y 28, ya nos hablará de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por lo tanto, fíjense, estamos ahora en la parábola de los talentos, que se ubica desde que entra en el capítulo 21 a Jerusalén. Él sabe que va a morir, él sabe que ya no va a estar y que físicamente no va a estar ya con sus discípulos, ya no va a estar con ellos. Él lo sabe. Por lo tanto, su discurso viene en este sentido, las parábolas vienen en este sentido del fin, de lo último, de las últimas realidades. Jesús sabe que va a morir, que ya no va a estar, que físicamente no va a estar presente con sus discípulos. Por eso lanza este discurso escatológico entre los capítulos 24 y 25. Por eso ahora como que nos hace un poquito de sentido. Si él, la semana del tiempo ordinario, vamos en la 33 y solo son 34, se está terminando, y también los capítulos, la vida de Jesús, también se está terminando, entonces tiene sentido porque los discursos, las lecturas que hemos estado escuchando tienen este sentido escatológico, del fin, del final. Muy bien. Entramos como tal a la parábola de los talentos. Nos dice, dentro de la parábola, va narrando Jesús, ya lo escuchamos, ya en casa ustedes van subrayando. Y aunque hemos estado subrayando, yo anoté algunos versículos dentro de esta lección. El hombre que se fue de viaje, pero regresa, nos dice el versículo 14, dice así: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Y ya en el versículo 19 dice: después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Muy bien, entonces la parábola de los talentos o de los millones, como esta traducción que hemos escuchado y que seguramente escucharás el domingo, pero son talentos. En el texto original habla de talentos. Bien, en el versículo 14 nos dice que este hombre se va de viaje a tierras lejanas. ¿Cuándo va a regresar? No se sabe. Solo dice en el versículo 19 que después de mucho tiempo regresa. Entonces, esto es lo primero que necesitamos nosotros saber. Que tiene, además de un sentido escatológico, también tiene un sentido de parusía. ¿Por qué? Pues porque es parusía, significa advenimiento, significa llegada, y se refiere a la segunda venida del Señor. Él se va, pero va a regresar. Él se va, pero retornará, y Él lo sabe. Por eso al entrar a Jerusalén comienza todo este discurso escatológico.
Él sabe que ya no va a estar, sabe que va a morir. Él sabe que físicamente sus discípulos ya no lo van a ver. Se va a ir, va a padecer, a morir, resucitar y va a ascender. Pero promete que va a regresar. Por eso la lectura que escucharemos este domingo tiene un sentido no solo escatológico del fin, también tiene un sentido de parusía y se refiere concretamente a la segunda venida del Señor. Muy bien. Según la parábola, el Señor se va, pero regresa. Él se va, pero va a regresar. Y este es pues la primera enseñanza, lo primero que nos dice el texto en este domingo. El Señor va a regresar. Él se va y físicamente no está. Estamos a su espera. Estamos esperando que regrese. Estamos atentos a su segunda venida. Pero mientras el Señor regresa, mientras el Señor estamos a la espera de que venga, y antes de irse nos dice la parábola, les dio a sus siervos de confianza, a sus siervos les dio talentos. Pero el texto dice, les dio talentos según sus capacidades. Atención, porque esto es importante que lo recordemos. Antes de irse, les dio talentos. Esto de los talentos ya lo hemos visto, solo estamos recordando. Ojalá que no se les olvide. O más bien que lo recuerden y que no se les olvide, porque ya lo hemos visto. ¿Qué era un talento o qué es un talento? Un talento hoy lo entendemos como un don, como una capacidad que alguien tiene. Pero recordemos, un talento en los tiempos de Jesús, hablar de un talento era hablar de la unidad monetaria de mayor valor en ese tiempo. Era una unidad de medida de pago en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús. Y equivalía, fíjense, a 6,000 denarios. Un talento valía 6,000 denarios, por lo que entonces un trabajador judío ganaba un denario en todo un día de trabajo. Era su salario. Según la misma palabra de Dios y según el mismo evangelio de Mateo, ¿cuánto se le pagaba a un trabajador? Un denario. Un denario al día era lo que ganaba. Por lo que para ganar tan solo un talento, un trabajador tendría que trabajar 6,000 días, que estamos hablando algo así, nada más como de 17 años. Trabaja para ganarse un solo talento. Un talento equivalía a 6,000 días de trabajo, algo así como 17 años. Un solo talento. Por eso era la unidad de medida de monetaria en tiempos de Jesús la más alta. Muy bien. Entonces, un talento era eso. Hoy ya lo entendemos como un don, como una capacidad que tienen las personas, pero en realidad era una unidad de medida. Se refería concretamente al dinero y Jesús utiliza este ejemplo para explicar, para dar a entender algo. ¿Cuánto sería aproximadamente en la actualidad? Para entenderlo, no, ojo, no es que valga eso, sino para darnos una idea de cuánto valdría un talento, porque estamos hablando de si ganaban un denario al día y se necesitaban 6,000 días de trabajo, aproximadamente 17 años, ¿cuánto hoy sería en México, en el peso mexicano? Fíjense, el salario mínimo en México es de 123 pesos, que no tiene mucho que lo acaban de subir. Algo así como unos $6 aprox, más o menos. Multiplicamos 123 pesos de nuestro salario mínimo de un día. Recordemos que
un día de salario para un judío era un denario, bueno, queremos más o menos saber cuánto valdría para nosotros para darnos una idea. El salario mínimo de nosotros es de 123 pesos, multiplicado por 6,000 denarios que costaba el talento, entonces nos da 738,000. En este caso serían pesos. 738,000 pesos. Más o menos. Nada despreciable, ¿verdad? 738,000 pesos. Nada, nada, nada despreciable. Entonces, nos podemos imaginar que si al que le dio 5, multiplicamos 738,000 pesos por 5. Pero bueno, vamos pues. Nos dice la parábola que a uno le dio 1, 2, 3, 4, le dio 5 talentos. A otro le dio 1, 2 talentos. Y a un tercero solo le dio 1 talento. Fíjense, al que le dio, nosotros nos ponemos a pensar que al que le dio 1 talento, pensamos que le dio poquito. No, nada más le dio 738,000 pesos. Era una cantidad bastante fuerte. Ya 1 talento era una fortuna. Pero lo más interesante de la parábola es que a todos les dio, ¿eh? No podemos decir que a uno se le olvidó, a uno se le pasó. Y dice el versículo 15 que les dio su talento según la capacidad de cada uno. Según el Señor los vio, le dio y le repartió sus talentos. Tú no puedes decir que Dios no te dio ningún talento, ¿eh? De ningún modo y de ninguna forma puedes decir que no lo descubras o que no quieras descubrirlo, esa es otra cosa. Pero la parábola nos hace pensar que a todos les dio talentos. Evidentemente que a algunos, nosotros nos damos cuenta, a algunos les da más y los vemos y decimos, ay, mira nada más porque esta persona sabe cantar, sabe bailar, es carismático. Yo muchas veces pensé que el Señor se había brincado conmigo porque a otros les había dado muchos talentos. Y yo veía, este sabe cantar, sabe bailar, sabe expresarse, sabe predicar, es inteligente, tiene capacidad para el estudio, para leer, y yo pensé que el Señor no me había dado nada. Pero hoy la lectura nos hace mirar esto y darnos cuenta que el Señor le dio a todos. Pero el Señor, según su capacidad, les dio. El Señor de que te ha dado, te ha dado. Y eso tú no lo puedes negar. No puedes decir yo no tengo ningún talento. Que no seas capaz de descubrirlo, esa es otra cosa. Pero de que el Señor nos dio a todos un talento. Yo no sé si tú lo has descubierto. Yo me gustaría que en los comentarios pusieran, ¿te has dado cuenta de los talentos que Dios te ha dado? ¿Te has dado cuenta cuánto el Señor ha sido generoso contigo? Porque a lo mejor ni te has dado cuenta, pero puede ser que tú eres de los que le dio 5 talentos, ¿eh? Y tienes mucho talento para muchas cosas. Hoy la palabra talento en tiempos de Jesús era una unidad monetaria. Hoy se utiliza para relacionarlo con las capacidades, con los dones que Dios nos da y que Dios le da a cada uno. Así es que ninguno puede decir que el Señor no le dio nada, ¿eh? No podemos sentarnos a llorar nuestras desgracias pensando que el Señor no nos dio nada. No podemos estar tristes pensando
que a mí no me dio ningún talento el Señor, yo no me descubro. Así es que el Señor sí le dio un talento a todos, por lo menos uno. Tú tienes por lo menos un talento. Bien, los talentos, ya dijimos, era la unidad monetaria, pero ahora se puede considerar como dones, capacidades, bendiciones que el Señor da, pero también es esa forma que Dios nos da, esa capacitación que el Señor nos da para evangelizar, para cantar, para proclamar la palabra, para catequizar, para ser catequista, no sé, para colaborar en la iglesia, en la parroquia, en algo. Algo podemos hacer. Así es que hoy día los talentos son eso. Bien, ¿para qué nos dio Dios los talentos? Fíjense bien, el Señor a cada uno le da un talento. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo que el Señor tuvo antes de irse? Llamó a sus siervos y les dio talentos. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué Dios nos da talentos? Fíjense bien. Le dio 1, 2, 3, 4, 5 talentos le dio al primero. ¿Para qué le dio esos talentos? La misma parábola nos va llevando de la mano para multiplicarlo. Fíjense, le dio 5 talentos. El Señor nos da talentos para trabajarlos. Para eso nos da los talentos. El talento que Dios nos da, el carisma, el don, la bendición que el Señor pone en nuestras manos, es para trabajarlo, para cultivarlo, para multiplicarlo. No podemos decir, pues ya lo tengo y bueno, ya lo veremos. Me quedo con mis 5 talentos. Inmediatamente el que recibió 5 se puso a negociar, se puso a trabajar y para eso el Señor le dio esos talentos según su capacidad. Él sabía que tenía capacidad. Muy bien, ¿por qué se los encargó? ¿Y por qué nos encarga? ¿Y por qué nos da talentos? Dice el versículo 14, llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. ¿Por qué? A sus servidores de confianza se los dio porque confiaba en ellos. Esa es la razón fundamental. Les dio los dones porque confiaba en ellos. ¿Por qué el Señor te da talentos a ti? ¿Por qué crees? Pues porque confía en ti, porque sabe que tienes esa capacidad. No me digas que no has descubierto esos talentos que tienes, que no quieras cantar en público, que no quieras leer en público, que no quieras realizarlo, esa es otra cosa. Pero de que el Señor confía en ti, por eso te lo puso en tus manos. ¿No es cierto que has descubierto que sí tienes un talento? Pues entonces, utilízalo, ponlo a trabajar. ¿Por qué? Pues porque vio responsabilidad en sus discípulos, porque vio cierta responsabilidad y por eso pone en sus manos esos talentos. Pero fíjense, no basta tener talento y de esto estoy más que cierto. Yo les puedo dar testimonio que no basta tener talento. No basta saber jugar fútbol, tener el talento para el deporte, para saber mover el balón, bajarlo. No basta el talento. Hay que practicar, hay que ejercitarse, hay que trabajarlo, hay que disciplinarse, hay que tener responsabilidad. No basta con decir yo tengo talento. Porque si tengo talento, pero lo voy dejando, no lo ejercito, no lo trabajo,
No es cierto que lo vamos perdiendo. Claro. Yo recuerdo de pequeño, yo sabía dibujar, sabía escribir y simplemente lo fui dejando. ¿Por qué? No lo sé. Pero sabía yo, sabrán ustedes que yo soy muy hábil para arreglar cosas, para hacer, yo hago, tengo habilidad, pues yo plancho, yo puedo poner un botón de una camisa, yo puedo levantar la bastilla de un pantalón y yo lo hago sin ningún problema y no me cuesta trabajo, ¿eh? Para nada. Hay quien se le va la vida cuando se le cae un botón, no sabe qué hacer, ya quiere ir a la costurera y al sastre porque se le cayó un botón. Habemos quien tenemos esa habilidad, pero lo podemos perder. No basta tener talento, hay que trabajarlo, cultivarlo. No basta tener talento y decir, yo tengo el talento para el deporte y se me da esto del deporte, del fútbol, de natación. No basta. Hay que ejercitarse, hay que trabajar el talento. Yo tengo la habilidad para tejer, para bordar. No basta tener ese talento. Hay que ejercitarlo, hay que trabajarlo, hay que acrecentarlo, hay que ser responsable y utilizar ese talento. ¿Cuántas cosas sabes hacer, pero las dejaste? Las dejaste a un lado. ¿No es cierto que sabías dibujar? ¿Sabías escribir? Tenías el talento, no sé, de dialogar con las personas, de hacer amigos. Todos esos son talentos que tú tienes que descubrir. Hay quien tiene el talento innato para rezar, para orar. No es cierto que dices, ay, le voy a hablar a doña Eduviges porque reza el rosario, porque tiene ese talento. Pero no basta tener el talento. Y si tú descubres y escarbas en tu vida y en tu corazón, sabrás que tú también tienes un talento. Pero que seguramente, quizá, lo has dejado ahí, escondido. ¿Cuál es tu talento? Ojalá que me lo pongas en los comentarios. ¿Cuál es tu talento? Recuérdalo. De pequeño, de pequeña, ¿cuál era tu talento? ¿Qué dejaste? Y ya no lo hiciste. Y ahora pasaron los años y ya ahora, yo recuerdo cuando era niño. El Señor va a venir, el Señor va a regresar y nos va a pedir cuenta de los talentos que puso en nuestras manos según nuestras capacidades. Muy bien, ya les caí gordo. Seguro que sí. Muy bien. Entonces, no basta, dijimos, con tener un talento, ¿eh? No basta tener un talento. Hay que disciplinarse, hay que trabajarlo, hay que acrecentarlo. Hay que perfeccionar ese talento, mejorarlo. Hay que tener disciplina para llevar a cabo ese talento. Hay que tener responsabilidad en utilizar ese talento que el Señor puso en nuestras manos. Así es que por eso el Señor nos dio talentos, para trabajarlos, para desarrollarlos. Pero lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar es que tengamos nuestro talento y dice la palabra de Dios que por miedo lo escondamos, que por miedo pues lo tomo y lo voy a esconder. Eso es lo peor que nos puede pasar, que ya no lo utilicé, que no lo acrecenté y quedó enterrado. Ahí quedó a la deriva. El hecho es de que sea que yo esté trabajando mis talentos, yo como anécdota, yo les puedo contar y no me lo vas a creer, de verdad. Y si está ahí mi Santa Madre, que seguramente está viendo, le va a dar risa y me va a dar la razón.
No me vas a creer. Pero yo cuando era niño, cuando era pequeño, no sé, yo creo que hasta los 17, 18 años, más o menos, yo era callado. Cuando era un niño, totalmente callado. Nadie me conocía la voz, nadie. Y me decían, Lalito, háblame porque quiero conocer tu voz. No hablaba para nada, para nada, para nada. Siempre pegado con mi mamá, no hablaba. Nadie me conocía la voz. Así fue en la primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso en el seminario. De hecho, yo casi en las reuniones no soy de los que hablan, de los que levantan la mano y de los que están diciendo y hablando y opinando. No. Y no soy así porque yo prefiero hacer mejor que hablar, porque a veces hablamos pero no hacemos. Yo prefiero mejor hacer y calladito me veo más bonito. La anécdota es esa, que no me crees. Porque ahora mi mamá me dice, dice, antes ni hablabas, dice, pero ahora, ay, dice, no te callas, se te calienta la muela. Seguramente porque los talentos se tienen que poner a trabajar. No se puede esconder un talento, no se puede ocultar, porque ya sea que los pongamos a trabajar, ya sea que los escondamos, va a suceder una cosa según la parábola. Nos dice el texto que después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. El texto de este domingo nos habla, el Señor va a poner en nuestras manos talentos. Nadie puede decir que no tiene, pero sea que los trabaje, sea que lo esconda debajo de la tierra, el Señor va a regresar y me va a llamar a cuentas. ¿Qué has hecho con esos talentos? Si yo soy de aquel que el Señor me dio 5 talentos, recordemos el texto, nos va a decir, Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Te entrego, Señor, otros 5 talentos. 5 me diste, pongo otros 5. Ahí están otros 5. Por lo tanto, el Señor me va a decir, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. ¡Qué increíble! ¿A quién no le gustaría escuchar eso del Señor? Y lo mismo hizo con el que le dio 2. El Señor lo bendijo, porque eso es lo que esperaba de él. Le dio 5 talentos a uno, le dio 2 a otro y 1 a otro, según su capacidad. Si el otro al que le dio 1 le hubiera dado 5, tal vez el Señor lo hubiera reconsiderado, pero el Señor sabía su capacidad, por eso solo le dio un talento. ¿Qué tenía que hacer? Ponerse a trabajar con ese talento. El Señor bendice al que le dio 5 y bendice al que le dio 2, porque le entregó otros 2. Y les dice, te felicito, siervo bueno. Entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Eso le dice el Señor. Pero el siervo que solo le dio 1, le dijo, cuando el Señor lo llamó a cuentas, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón o tu talento bajo tierra. ¿Qué hizo este hombre? Pues
escondió el talento bajo tierra. Eso es lo peor que podemos hacer. Y a los ojos del Señor, pues no le agrada esta actitud. Tenemos que poner a trabajar ese talento. ¿Qué pasa con este hombre? El siervo insinúa que por su culpa no pudo multiplicar su talento. ¿Cómo que insinúa? Claro, le dice, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo. Ah, entonces quiere decir que le está echando la culpa. Señor, por tu culpa, porque eres duro, porque eres exigente, porque me pides ir a misa, porque me pides levantarme temprano, porque me pides disciplina, porque me pides ser responsable, porque me estás pidiendo que me confiese, porque me pides que te ame sobre todas las cosas. Pero es tu culpa, por pedirme todo eso, por ser tan exigente, es tu culpa. ¿No es eso lo que le dijo en realidad este siervo? Prácticamente le está echando la culpa. Por eso no pudo multiplicar su talento. ¿Cuántas veces tú y yo le echamos la culpa a Dios por no multiplicar esos talentos que nos dio? ¿Porque eres exigente? ¿Porque me pides todo? ¿Porque quieres que te ame sobre todas las cosas? ¿Porque quieres que vaya yo a misa los domingos? ¿Porque quieres que me confiese? ¿Porque quieres que, que honre a mi padre y a mi madre? ¿Porque pides que no mienta? ¿No acaso le estaremos echando la culpa a Dios al final? Por eso no pude multiplicar, Señor. Y en lugar de asumir su responsabilidad, este siervo decide acusar, decide soslayar su responsabilidad y poner la culpa en el amo, en el Señor. Y puede ser que a ti y a mí nos esté pasando esto, que la culpa ahora es de Dios, porque es exigente. ¿Habráse visto? Muy bien. ¿Cuántas veces nosotros nos justificamos en lugar de asumir nuestra responsabilidad? Seguramente muchas, amados hermanos, muchas. El Señor le respondió, versículos 26 al 27, siervo malo y perezoso, ¿por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Qué interesante es esto. Este siervo, además de acusar y de no asumir la responsabilidad que tenía de tener un talento, trabajarlo y multiplicarlo, no realizó ni lo más mínimo que se le pedía. ¿Por qué no al menos lo metiste al banco para que diera intereses? Puede ser que nos esté pasando eso. Puede ser que ni lo más mínimo estamos haciendo, ni lo más básico estemos realizando en esta vida para agradar al Señor. Ni lo más básico, ni lo mínimo. Recuerden, la parábola dice, el Señor va a regresar y nos va a llamar a cuentas a todos. Y la conclusión de la parábola dice, al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. El versículo 29. Y ya el versículo 30 dice, ya este inútil, este siervo inútil, sáquenlo, que ni lo quiero ver. La conclusión es esta. Y a veces, yo no sé ustedes, pero sí me he preguntado muchas veces sobre esta expresión del Evangelio. Al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Fíjense, aquellos que sean responsables, que pongan a trabajar sus talentos, se les dará manos llenas. Si yo
pongo a ejercitar eso que tengo, eso que el Señor me ha dado. Y si es para los negocios, si es para el dinero, adelante. Si es pero sin olvidar, por supuesto, a Dios. Si es para el servicio, si es para evangelizar, se les dará y se les dará en abundancia. Recibirán en abundancia. ¿Por qué? Porque son responsables, porque se pusieron a trabajar. Se les dará. Y aquellos malos, perezosos, inútiles, que no asuman ningún tipo de responsabilidad, que se justifiquen y quieran echar la culpa, se les quitará. Así es que yo no sé de cuál eres, de cuál de los siervos eres. Si el Señor te ha dado 5 talentos, 2 talentos o 1 talento, no importa. Si piensas que te dio uno, trabájalo, ejercítate, sé responsable y verás que se multiplicará. Y a lo mejor tú piensas que solo te dio uno, pero ¿qué tal si te dio más? Pero no te has dado cuenta o no te has querido dar cuenta. El versículo 30 termina diciendo, y a este siervo inútil, sáquenlo. Así es que ninguno de nosotros quisiéramos eso para nuestra vida. Estamos a tiempo. La ventaja y lo extraordinario es que no se ha terminado el tiempo. Es que el Señor, con estas parábolas, el Señor, con esto que pone en nuestras manos, con esto que escuchamos, nos da esa oportunidad de trabajar, de ejercitar y de ser responsables. Así es que a trabajar con ese talento que tienes. Me gustaría, como les dije, saber en los comentarios qué talento tienes y si lo has puesto a trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bien, ya viene la oración que toca hacerla en tu casa, ahí en lo íntimo con el Señor. Después la contemplación, que obedece a la pregunta que me hace mirar o contemplar el texto. Y por supuesto este quinto paso que le hemos añadido. Esta semana, ¿qué es lo que vas a hacer a lo largo de esta semana? ¿Qué concretamente vas a hacer para esta semana? ¿De acuerdo? Pues bien, pues muchas gracias por su presencia, gracias por seguirnos, gracias por seguir esta transmisión. Les agradezco infinitamente pues que nos hayan seguido y hayan seguido esta transmisión. Pido al Señor que los bendiga y vamos a terminar con una breve oración, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tus beneficios. Gracias porque siempre nos bendices. Gracias porque piensas en nosotros y según nuestra capacidad nos has dado talento, Señor. Tal vez pensamos que no tenemos nada, pero no es verdad. Tú nos amas y por ese amor nos has dado quizá más talentos de los que podemos imaginar o de los que podemos descubrir. Ayúdanos primero, Señor, a descubrir en nuestra vida cuáles son nuestros talentos, qué es lo que has puesto en nuestras manos y qué es lo que nos has dado a manos llenas, para que entonces nosotros nos pongamos con responsabilidad a multiplicar, a trabajar con disciplina, con empeño y con responsabilidad aquello que tú pusiste en nuestras manos porque confiaste en nosotros. Gracias, Señor, porque un día vas a regresar y quisiéramos participar de la alegría tuya en tu presencia, contemplar tu rostro, Señor, por toda la eternidad. Gracias. Te alabamos y te bendecimos por siempre, Señor. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias por seguir esta transmisión. Que Dios los bendiga y saben que los abrazo con mis oraciones. Muy buenas noches a todos.